Buenas tardes. Hoy día vamos a continuar con el tema de cefalea en emergencia. Es, es una causa muy frecuente de visitas a emergencia por lo dramático del dolor en muchos casos y que muchas veces el paciente llega con tal dolor que impide la toma de datos adecuados, ¿no? Entonces siempre con la idea que en emergencia, más allá de las cefaleas primarias, lo que importa son las cefaleas secundarias, ¿no? Aquellas que pueden ser graves y pueden poner en peligro la vida del paciente, ¿no? Estamos hablando de una hemorragia subaracnoidea, por ejemplo, ¿no? Que uno de los principales síntomas es la cefalea aguda, ¿no? Asociado a náuseas, vómitos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña revisión acerca de esto, ¿no? La cefalea en general es la cuarta causa de atención y representa el 3% de todas las visitas a emergencia. Es decir, tenemos una gran cantidad de población, ¿no? Y generalmente se ve más esto que en clínicas privadas, ¿no? Muchos pacientes con cefalea. El asunto está discernir cuál de ellas es grave y cuál no, ¿no? Más allá del dolor. El dolor es un punto, pero desde el punto de vista de emergencia es si esa cefalea está imponiendo, vuelvo a repetir, el peligro de vida del paciente, ¿no? Más o menos el 70-90% de la población ha sufrido al menos un episodio de cefalea y ha tenido que visitar emergencia por la intensidad del dolor. Más o menos en Estados Unidos el gasto es 6 a 7.2 billones por año, ¿no? No solamente el tratamiento, sino la falta al trabajo, porque esto se supone dar un descanso médico cuando el paciente está inhabilitado solamente por el dolor. Y la cefalea tiene más de 300 causas médicas que producen dolor, ¿no? Muchas de ellas, el gran porcentaje son benignas, ¿no? ¿Y cuál es la meta en emergencia? Primero, como toda emergencia, calmar el dolor. Es más, el hecho de calmar el dolor es uno de los puntos que se toma en cuenta de la eficacia en la emergencia. Pero ojo, en emergencia, en cuanto a cefalea, muchas veces uno calma el dolor sin pensar lo segundo, que puede ser una cefalea secundaria. Y es motivo en muchos países de litigios, juicios, y en nuestro país escándalo por negligencia médica, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea puede calmar el dolor con analgésicos y tranquilamente irse a casa y ese paciente de repente amanece muerto, ¿no? O se duerme y ya no despierta y sencillamente se murió. Entonces, si bien es cierto que es una meta de alivio del dolor, no hay que descuidar la posibilidad de que esta sea una cefalea secundaria, ¿no? Que es el segundo punto, es identificar y excluir una cefalea secundaria, y una vez excluida esta situación, estamos por seguros que esta es una cefalea primaria y por lo tanto el tratamiento del dolor que ya se inició desde que llegó el paciente nos puede dar mayor tranquilidad. En cuanto al estudio de TAC y resonancia magnética, estos tienen mayor eficacia si es que hay algún signo de alarma, ¿no? Más allá de la cefalea, rigidez de nuca, focalización, trastorno del sensorio, por ejemplo, ¿no? Y como en todo lo que es medicina, lo más importante es la historia clínica. A pesar de que hay muchos avances, y uno se vuelve más viejo cada día, comprueba que la historia clínica es básica, ¿no? Porque si uno solamente se fija y se guía por exámenes auxiliares, que como su nombre lo dice, son auxiliares, muchas veces puede llevar a error, ¿no? Las cefaleas primarias son más o menos un 25 al 15%, 55%, tensionales 14% que acuden en emergencia, migraña un 8%, ¿no? Secundarias de 33 a 39% dependiendo del estudio. Parte del complejo sintomático de otras enfermedades es el grupo de riesgo, ¿no? El 1 al 16% de estas cefaleas son de patología grave, ¿no? Como hemorragia subaracnoidea, tumores, meningitis o hemorragia intracerebral. ¿Cuál es el esquema que uno debe tener en mente para evaluar un paciente de este tipo, ¿no? Como decía, la cefalea con la historia clínica básica, el examen físico, buscando puntos importantes, sobre todo buscando los signos de alarma,
y dependiente de estos signos, de la presencia de estos signos de alarma, seguirá el paciente una TAC o una resonancia, que si bien no es un examen de emergencia, basta con una tomografía, ¿no? Y la idea de esto es descartar una cefalea secundaria, ¿no? Una vez descartado ya me quedo con lo que es una cefalea primaria. Entonces comenzamos del segundo hacia el primero, ¿no? En cuanto a lo que le decía, ¿no? Los estudios demuestran una baja sensibilidad y especificidad si es que no hay signos de alarma cuando uno solicita una resonancia o una tomografía, sin contraste. En la historia clínica, ¿qué es lo que voy a preguntar? ¿Por qué este episodio lo trae a emergencias, ¿no? Si de repente es un paciente crónicamente con cefalea como un migrañoso, lo trajo la intensidad del dolor, ¿no? Cambió de patrón el dolor de cabeza, ¿no? Se asocian otros signos o síntomas. ¿Cuándo empezó? Importante, diferente si comenzó varios días, a si fue súbito, ¿no? Nos puede hablar de una patología. Y lo que a veces nunca preguntamos, ¿no? Si ha tenido episodios previos similares, ¿no? Lo cual nos puede dar una idea de que estamos ante una cefalea primaria. ¿Cómo empezó el dolor? Importante, bruscamente, por ejemplo, en un HCA, una hemorragia intracerebral, ¿no? Diferente a aquellas cefaleas de, digamos, infecciones que comienzan en forma escalonada, en forma paulatina. ¿En qué parte de la cabeza le duele? ¿No? Cefalea tensional generalmente es en faja, ¿no? ¿Cómo es el dolor? Hincada, quemazón. ¿Y de qué enfermedades sufre que puedan estar contribuyendo a esta cefalea? ¿Y qué otros síntomas asociados tiene, ¿no? Náuseas, vómitos, fiebre, lo cual nos puede llegar, por ejemplo, a configurar un paciente con fiebre más cefalea, náuseas, vómitos, trastornos sensoriales. Podríamos pensar en un paciente con una meningitis. ¿Por qué acude a emergencia? Hay 3 razones, ¿no? La cefalea más severa que nunca, síndrome de la primera o la peor, ¿no? Cefalea más características nuevas o atemorizantes, ¿no? Generalmente, por ejemplo, pacientes con migraña que cambia su patrón o se asocian nuevos. El paciente te lo dice, ¿no? Nunca he tenido náuseas, de repente tiene fotofobia, de repente tiene una focalización, ¿no? Lo que se llama migraña hemipléjica. Cefalea sin respuesta al tratamiento casero, síndrome del colmo, se ha tomado todo lo que tiene en casa y no ha calmado, ¿no? Todas estas cosas tenemos que preguntarlas para que nos dé una mejor idea de lo que estamos luchando. En síndrome del primero o peor, por ejemplo, HCA, hemorragia subaracnoidea, infarto hipofisiario, sobre todo si ha sido una paciente gestante, ¿no? Que puede ser hasta las 6 semanas posparto, puede tener aplopejía hipofisiaria, hemorragia intracerebral, ¿no? Que si bien puede debutar con cefalea, muchos pacientes, sobre todo ancianos, lo que tienen es un cambio de conducta, ¿no? En los primeros momentos, más que cefalea, hemorragia intracerebral. O sea, el abuelito que de repente le pasó a una doctora, ¿no? Que su mamá notó que en vez de echar el café, echaba azúcar sola, ¿no? Y la señora tenía cambio de patrón. Entonces, la trajo a emergencia, se le tomó una tomografía y tenía una hemorragia intracerebral. Entonces, y eso está descrito, ¿no? En hemorragia intracerebral, más que la cefalea, es el cambio de patrón de conducta en pacientes ancianos. Entonces, es importante ahí la historia que nos... Porque uno dice, cambio de trastorno de sensor, cambio de conducta, de repente un paciente psiquiátrico, y uno la manda a psiquiatría, ¿no? Entonces, ¿cuándo podría tratarse de una hemorragia intracerebral, ¿no? Síndrome de acompañante de atemorizantes, lesión en masa, ACV, ¿no? Hemiplegias, disartrias. En cuanto a cómo empezó su dolor, edad de inicio, o sea, preocupante cuando ve más de 50 años y no ha tenido historia previa de cefalea, lesión que ocupa espacio, por ejemplo, arteritis de células gigantes, enfermedad de cerebro vascular, aunque el dolor de cabeza en ACV isquémico es más frecuente en pacientes jóvenes, en pacientes mujeres, ¿no? Cuando es isquémico. Edad de inicio, migraña, inicio antes de los 30 años, siempre es bastante difícil, a veces a pacientes que le dan diagnóstico de migraña a los 50 años, ¿no?
cuando se sabe que por historia comienza antes de los 30 años, 15, 18, 20 años, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Cefalea tipo clúster, inicio entre los 20 a 50 años, cefalea tensional antes de los 50 años, ¿no? Ahora el término estrés está difundido por todos sitios, genera cefalea intensa, pero no hay que confiarse nunca de primera instancia, ¿no? En general, el paciente con historia de ataques similares previos a una causa es poco probable. La pregunta que uno tiene siempre que hacerse es ¿por qué acude a emergencia? ¿No? ¿Cómo se inicia la cefalea? Naturaleza de inicio, eventos asociados. Cefalea que despierta una vez, por primera vez, por ejemplo, aquel paciente que va y dice que está durmiendo y se despierta con dolor. Ese paciente, por ejemplo, hay que investigarlo a fondo, porque ese síntoma, ese solo síntoma implica que yo tengo ya que tomar una tomografía, más allá de lo que diga. Generalmente se asocia a una tumoración intracerebral o un ACV, ¿no? Estudios posteriores han demostrado que sí, el tumor cerebral también está asociado a náuseas, vómitos, pero si un paciente le dice que el dolor lo despierta, deben tener mucho cuidado, ¿no? La migraña, por supuesto, y el clúster también la despiertan, pero este paciente ya tiene antecedentes previos, ¿sí? Rapidez de instalación, inicio paroxístico y duración sostenida, a descartar HCA, asociada a actividad sexual, cefalea tipo pesadez, que aumenta rápidamente durante el orgasmo o explosiva, que sugiere una ruptura de neurisma, ¿no? Y esto es lo que ustedes a veces escuchan en los periódicos, ¿no? A veces los tramposos se van a los hoteles y de repente se muere, ¿no? Es por un HCA, ¿no? Entonces, conclusión, si van a hacer tramposos, tómense una tomografía con contraste para ver si tienen un aneurisma. No voy a hacer que los pesquen así. Bueno, lo único que no le van a reclamar ya porque están muertos, ¿no? Actividad física, cefalea de ejercicio que se ve en migraña, es un patrón ya conocido, clúster, cefalea tensional. Eventos asociados, trauma, por ejemplo, el síndrome post-TEC, ¿no? Aquellos pacientes que han subido un TEC leve, ¿no? Y que pueden tener síntomas de cefalea hasta por un año. No solamente cefalea, sino mareos, insomnio, ¿no? Y es atribuido a ese golpe, ¿no? Es una alta proporción de pacientes que tienen este síndrome post-TEC. Ténganlo siempre en mente, siempre preguntar eso, si hasta un año se dice que puede ser estar presente estos síntomas. Hemorragia intracerebral, periparto, trombosis de los senos genitales, sagitales, o vena cortical o aplopejía hipoficiaria, ¿no? Fiebre, etiología infecciosa, siempre pensar en etiología infecciosa, o sea, siempre poner el termómetro, no vale el dedo, no poner la mano porque eso no nos indica nada. Estrés, fatiga, depresión, hambre, migraña o cefalea tensional, ingestión de medicamentos, importante, a veces nos olvidamos de preguntar eso, ingesta de alcohol, nitratos, café, y nos habla de un origen tóxico, ¿no? ¿Qué parte de la cabeza duele más? Cefalea en hemicránea unilateral nos habla de un origen vascular. Migraña, por ejemplo, frontotemporal unilateral, 20% puede ser bilateral, irradia al ojo, cara, cuello y hombro homolateral. Clúster es unilateral, órbita y pómulo, irradia cuello y raro generaliza, ¿no? 15% puede tener un cambio. Este dolor es muy intenso y va como una metralleta, ¿no? Cefalea bilateral en banda nos habla de una cefalea tensional, ¿no? Si la cefalea se limita a la región periorbitaria, descartar patología ocular, o sea, en este paciente definitivamente no le voy a tomar una tomografía. Dolor óptico, patología local, descartar tumor del ángulo potocerebeloso o lesiones dentro del seno lateral. Neuralgia del trigémino, que es muy dolorosa, que es lateral posterior en región occipital. Cefalea de arteritis de las células gigantes en región temporal. ¿Qué características tiene el dolor, no? En la migraña, por ejemplo, es de dolor tipo latido pulsátil que aumenta gradualmente, cefalea tipo clúster, sensación de quemadura o perforación profunda, como un fierro al rojo vivo que atraviesa el ojo, es lo que describe el paciente.
Cefalea tensional, dolor en banda, ¿no? Tumor, cefalea tipo pesadez, sorda. Y estos pacientes generalmente son de semanas, de meses, ¿no? Una cefalea, como ellos dicen, que se va instalando progresivamente, ¿no? Muchas veces ya viene con focalización que revierte, ¿no? De varios días, de semanas. Cefalea por ruptura de aneurisma o malformación arteriovenosa, dolor intenso o latido continuo, ACV pulsátil, ¿no? En isquemia es menos frecuente el dolor, alrededor del 5%, neuralgia del quinto par, choques eléctricos, paroxísticos breves, ¿no? En cuanto a qué enfermedades sufre, cáncer, por ejemplo, inmunosupresión, en ellos hay que descartar metástasis, ¿no? Linfomas, HIV, infecciones oportunistas, toxoplasmosis, meningitis criptococócica, ¿no? Linfoma, que son los principales infecciones oportunistas que invaden el cerebro, ¿no? Enfermedad de Lyme, bueno, nosotros no tenemos esto. Generalmente es en Estados Unidos por una garrapata, es en bosca, rash y proceso gripal, y obesidad, pseudotumor cerebral, ¿no? Que es un diagnóstico siempre de descarte al final. ¿Qué otros síntomas asociados presenta? Establecer relación temporal antes, durante y después del inicio de la cefalea. Masa intracraneal se asocia a náuseas y vómitos, vómitos en proyectil hasta un 50%, aunque podría ser también una meningitis. Vómitos en meningitis, ACV y hemorragias intracerebrales, ¿no? Arteritis de célula gigante, dolor en zona del cuello, debilidad, mialgias, artralgias, polialgia reumática, febrícula y claudicación mandibular, ¿no? Cefalea postraumática asociada a síntomas muy específicos del daño en la memoria, ¿no? Y lo que decía, ¿no? Mareos, cefaleas, insomnio, migraña asociada a síntomas múltiples como aura, fotofobia, náuseas con y sin vómitos, cefalea tipo clúster, lagrimación, inyección conjuntival, congestión nasal, tosis, miosis, sudoración, náuseas, solo en 40%, vómito es raro. Cefalea tensional usualmente es ausencia de síntomas asociados, ¿no? Es solamente cefalea. Y hay algunos escenarios que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, por ejemplo, el primer escenario, inicio súbito y severo. ¿Qué es lo que voy a hacer con este paciente, ¿no? Lógicamente le voy a tomar imágenes a quienes, ¿no? En el primer escenario tenemos el cefalea más inicio súbito severo, por ejemplo en HCA, pero hay que tener en cuenta que la sensibilidad de una tomografía desde que comienza el dolor disminuye conforme pasan las horas, ¿no? Entonces, a las 6 horas de repente ya no voy a tener una imagen adecuada. Si encima el paciente es anémico, la imagen como que se diluye, ¿no? Entonces el paciente va a ir a una tomografía para buscar santocromía o glóbulos rojos, ¿no? Disección de arteria cervical, síntomas unilaterales severos de cabeza y cuello. En estos, por ejemplo, en pacientes que juegan fútbol, de repente sufren una patada, una pelota le cae en el cuello, ¿no? Y de un tiempo después comienza con cefalea, hemiparesia. Hay que investigar, por ejemplo, ese dato de la historia, que puede ser una disección de arteria cervical. Trombosis venosa, ¿no? En aquellos que tienen antecedentes de coagulopatías, por ejemplo, o mujeres que toman anticoagulantes, que toman anticonceptivos, que son propensas a hacer trombosis, ¿sí? Si bien esto comienza en forma paulatina, hasta un 13% inician en forma severa, y hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Cefalea de inicio severo más dolor ocular, molestias visuales, lógicamente a ellos no les voy a pedir tomografía, ¿no? Glaucoma de ángulo cerrado podría ser un diagnóstico, ¿no? El paciente hay que verle la presión intraocular, hablamos de 21 milímetros de mercurio, ya es una alerta, por encima de 30 ya confirmamos el diagnóstico, ¿no? Otras, aplopejía pituitaria, sobre todo la paciente es una que acaba de dar a luz, ¿no? Y que puede acompañar esto hasta las 6 semanas. Hipotensión intracranial espontánea, síndrome de vasoconstricción cerebral reversible y encefalopatía reversible, ¿no? En cuanto a, hay otro tipo de escenario, otro paciente que me llega con cefalea, déficit neurológico y trastorno de conciencia. A este paciente, sin dudar, le voy a tomar una tomografía, ¿no?
Causas tenemos de todo tipo, vasculares, cánceres, trauma, infección, tóxicas, por ejemplo, el monóxido de carbono, ¿no? Un motivo de, si bien acá ese monóxido de carbono es accidental, en otros países como Europa, por ejemplo, es una de las principales causas de intoxicación, de suicidio, ¿no? Entonces, si alguien quiere suicidarse, prende su carro, le pone un tapón atrás, cierra todas las ventanas y se muere durmiendo, ¿no? Un consejo. Cualquier patología que aumente la presión intracerebral, cefalea más común en ACV hemorrágico y hemorragia suranoidea, como le decía. En ACV isquémico es menos frecuente, y si lo es en mujeres jóvenes, y ACV isquémico de la circulación posterior, ¿no? Hay que tener eso en cuenta. Se supone que ya tengo una tomografía. Cefalea unilateral más dolor facílico y disección de arteria carótida. Acuérdense siempre del antecedente si es que ha tenido un trauma, ¿no? Porque raras veces ocurre espontáneamente, es algo que tiene un problema problema arterial, ¿no? Cefalea más, hay que revisar los nervios craneales, parálisis del segundo par, el nervio óptico, isquemia cerebral, arteritis temporal o patología ocular primaria. Y parálisis del tercer par, aneurisma de la comunicante posterior, ¿no? Eso es clásico que siempre nos enseña. Escenario 3, cefalea, por ejemplo, en paciente con HIV o inmunocomprometido. Como hablamos, esos pacientes son susceptibles a patologías oportunistas, ¿no? Como toxoplasmosis, meningitis criptococócica y linfoma, ¿no? Vienen más o menos 24 a 36% más de probabilidad de tener este problema, ¿no? Trasplantados, es otro grupo de pacientes que van a ir por emergencia, por cefalea, susceptibles a un 4 a 29% de bacterias, hongos, virales, parásitos, ¿no? Y complicaciones neurotóxicas no infecciosas como cáncer del sistema nervioso central, ¿no? Hay que buscar siempre cefalea, fiebre, linfadenopatías, dolor de garganta, mialgias, 60-100% con fotofobia, 82% con cefalea secundaria. Cefalea en pacientes de edad avanzada, es otro tipo de paciente que siempre llega a emergencia. Según la American College of Emergency Medicine, como política clínica, generalmente el paciente mayor de 50 años con cefalea siempre debe tomársele una tomografía, cualquiera sea la situación, ¿sí? Por ejemplo, cefalea más allá de lo normal durante el examen neurológico, TAC cerebral sin contraste, recomendación B, ¿no? Como en el examen neurológico, ¿qué voy a encontrar? Déficit focal, trastorno de sensorio, función cognitiva alterada. Cefalea severa de inicio súbito con TAC cerebral sin contraste, ¿no? Paciente con HIV positivo con cefalea de inicio nuevo, recomendación B. TAC sin contraste, recomendación B. Paciente mayor de 50 años con cefalea, pero en examen neurológico normal, tomografía sin contraste es una recomendación C. Pero basta la edad para ponernos en alerta, sobre todo si esta cefalea es de inicio reciente, ¿no? Cefalea por embarazo es otro paciente que siempre llega por emergencia. Acá hay un problema porque es el problema de la radiación con estos pacientes, ¿no? Preeclampsia y eclampsia tienen alto índice de sospecha. Se inicia en embarazo mayor de 20 semanas y hasta las 6 semanas posparto, ¿no? Con mayor riesgo en la primera semana posparto, ¿no? Embarazo alrededor del parto. Embarazo, estado protrombótico, aumenta, o sea, el embarazo de por sí ya genera una trombosis propia del embarazo y eso vuelve al paciente susceptible de trombosis cerebral, ¿no? Sobre todo en el tercer trimestre y en el periodo posparto. Entonces hay que estar muy alerta ante esa cefalea posparto, ¿no? Uno lo puede pensar que es por el estrés de tener el bebé, pero no hay que dejar de pensar en esta posibilidad. Puede haber una apoplejía pituitaria, ¿por qué? Porque la hipófisis aumenta en un 136% de tamaño y la hace más susceptible a tener trombosis e isquemia. Cefalea con coagulopatía, ya sea inherente o adquirida, es otro grupo de pacientes, ¿no? Que pueden tener, por ejemplo, trombosis venosa cerebral, hasta en un 40-34% tienen
deficiencia de vitamina de proteína C o S, deficiencia de antitrombina, mutación de factor 5 de Leiden, anticonceptivos orales, eso siempre tenerlo en cuenta, anticonceptivos orales. Pacientes con desorden de sangrado, por ejemplo, hemorragia intracerebral mayor, si está asociado a trauma, hemofilia AB, enfermedad von Willebrand. Pacientes anticoagulados por cualquier otra causa, generalmente por arritmia, fibrilación auricular, pueden tener de 12 a un 20% de riesgo de sangrado intracerebral. Y en estos pacientes, si tienen una hemorragia intracerebral o un TEC con hematomas intracerebral, hay que monitorizarlo neurológicamente por el hecho de estar anticoagulados. Este sangrado puede aumentar. En algunos hospitales, todo paciente con anticoagulado con trastornos sensorios, sí o sí, hay que tomarle una tomografía. ¿Sí? Cefalea más cáncer es otro grupo de pacientes, ¿no?, que puede ser por efecto del cáncer mismo o la terapia, sobre todo de radioterapia, que produce dolor, edema cerebral, ¿no? Síntomas más comunes: cefalea, náuseas, vómitos y anormalidades neurológicas. Cáncer primario y metastásico causante del cefalea en un 60%. Los cánceres más frecuentes de metástasis son pulmón, 19.9%, melanoma, 6.9%, renal, 6.5%, ¿no?, mama, 5.1%, colorectal, 1.6%, ¿no?, asociado a déficit neurológico, desórdenes psiquiátricos o convulsiones, ¿no? El cáncer de cerebro rara vez produce cefalea solo en 2, o sea, el cáncer de cerebros como tal solamente en 2 al 6%, ¿no? Riesgo de hemorragia intracerebral es común cuando sobre todo son metástasis de tumores sólidos como tumor de pulmón, ¿no? Entonces, el paciente con cáncer, con cefalea, necesariamente hay que tomarle una tomografía, porque hay que pensar que hay metástasis, hay que pensar que puede ser una metástasis con más hemorragia, ¿no?, una serie de condiciones. Cefalea con fiebre es otro tipo de paciente que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Si hemos descartado cualquier problema de fiebre de origen, por ejemplo, urinario, pulmonar, garganta o cualquier lesión en la piel, ¿no?, buscar entrepierna para, sobre todo si es diabético, un Fournier. Si yo he descartado eso, entonces lo siguiente es hacer una punción lumbar. Pero hay unas consideraciones. En pacientes mayores de 50, 60 años hay una posible de riesgo de herniación, ¿no? Entonces hay que hacerle o tomarle una tomografía, ¿no? ¿En qué pacientes? Mayores de 60 años, inmunocomprometido, historia de enfermedad del sistema nervioso central, convulsiones, trastorno del sensorio, déficit focal, o en el examen le he encontrado papiledema. El absceso cerebral es otra causa de cefalea, aunque no frecuente, reporta solamente 70% y solamente fiebre en un 50%. Trae fiebre, déficit neurológico solo en un 20%. Otros casos de fiebre no infecciosa, porque no toda la fiebre es infección. HCA ocurre en días posteriores al evento y asociado a aumento de la mortalidad e incapacidad funcional. Eso ya cuando han pasado los días. Y hay que descartar que no sea de todas maneras un foco. Aplopejía pituitaria, arteritis de células gigantes. Bueno, en signos de alarma, ¿no? Inicio, menores de 50 años, arteritis temporal, masa, velocidad de sedimentación, neuroimagen. Inicio súbito, como hablábamos, HCA, infarto hipoficiario, malformación arteriovenosa y masa, neuroimagen, punción lumbar, si la tomografía negativa, ¿no? Es lo que hemos estado diciendo. Aumento de frecuencia o severidad, más hematoma subdural, sobredosis de droga, neuroimagen, dosaje de drogas. Acá pueden recurrir a lo que se llama Psicotox. ¿No? Ustedes entran a la página de Psicotox, que atiende las 24 horas del día, 365 años, que está en Grao, frente a Almenara, atrás de la Facultad de San Fernando. Psicotox, por si acaso, atiende todo el año, ¿sí? La muestra que le piden es sangre. Dentro de las primeras 24 horas, de pasar las 24 horas, la muestra que deben enviar es orina, ¿ya? Reciente inicio de HIV o cáncer, meningitis, absceso cerebral, metástasis, neuroimagen, punción lumbar y TAC.
enfermedad sistémica, fiebre, rigidez de nuca, rash, meningitis, encefalitis, enfermedad de Lyme, infección sistémica, neuroimágenes según corresponda, punción lumbar y serología. Si hay focalización, tumoración, malformación arteriovenosa, ACV, con las genopatías, igual neuroimagen. Papiledema, si es que le hemos hecho fondo de ojo, tumoración, pseudotumor, meningitis, neuroradiología y punción lumbar. Post-trauma, hemorragia, hematoma subdural, epidural, cefalea postraumática, una neuroradiología y radiología con contraste. ¿Ya? Bueno, ahí les he hecho un pequeño resumen de todo lo que puede ser que un paciente tratando de alarmar, que no nos confiemos en una cefalea y tratarla de inicio como una cefalea primaria. ¿Tuvieran alguna pregunta?